Desde Washington, Estados Unidos, Karina Castro Fumero, neuropsicóloga pediátrica y autora de 3 libros, nos plantea cómo afecta el uso de las pantallas en el cerebro de nuestros niños. Cuando hablamos de tecnología, ¿verdad? Y del impacto que tiene en el neurodesarrollo de los niños, tenemos que entender que los primeros años de vida son críticos para el desarrollo de no solo del cerebro, sino que de otros órganos y sistemas. Entonces, hoy nos estamos dando cuenta que las pantallas, cuando hablamos de pantallas podemos hablar de la luz que emiten, el contenido que ofrecen, además de las diferentes aplicaciones que vemos, afectan en 3 factores, en 3 áreas. Afectan primero lo que tiene que ver con órganos y sistemas, como por ejemplo la vista, o como por ejemplo todo lo vinculado con la pubertad precoz, o con lo que tiene que ver con la forma, digamos, en que estos niños se están desenvolviendo frente a las pantallas, que tiene que ver con esta química cerebral, y por otro lado también la forma que tiene que ver con el desarrollo de las funciones cognitivas superiores, como la atención, como la memoria, como la capacidad de regular y controlar impulsos. Entonces, cuando pensamos en estas 3 aristas, ¿verdad? En química cerebral, en desarrollo de órganos y sistemas y desarrollo de funciones cognitivas superiores, nos estamos dando cuenta que las pantallas afectan en una totalidad el neurodesarrollo de estos niños. Cuando hablamos de química cerebral, lo que entendemos es que se altera la química cerebral. Los niños nacen con una perfecta capacidad de producir ciertos neurotransmisores que les permiten bienestar o estabilidad. Y lo que sabemos es que las pantallas alteran todo lo que tiene que ver con el circuito dopaminérgico. Es un circuito de recompensa que nos hace sentir bien muy rápido. Entonces hay una alteración de todo lo que pasa en este cerebro y por ende, cuando yo le saco la pantalla o cuando está excesivamente expuesto a la pantalla, vemos conductas ansiosas y conforme van creciendo, apatía, desmotivación por el mundo, desinterés por el mundo. Entonces se altera todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo de los chicos y con su salud mental. Sí, más allá que decir que se acostumbran, es que se vuelven adictos. Y es importante entender eso. Cuando un niño empieza a hablar y dice sus primeras palabras y recibe de un adulto que le dice, muy bien, te felicito, produce dopamina. Hay producciones graduales de dopamina que después de un esfuerzo logro un resultado y produzco dopamina. El tema con las pantallas es que hay una producción insana de dopamina, porque no estoy haciendo ningún esfuerzo y estoy recibiendo o likes o comentarios o un videito de algo entretenido o una película que me mantiene súper, ¿verdad? Atento en esa actividad específica. Y entonces me siento bien por un corto periodo de tiempo con una masiva producción de dopamina y después cuando me lo sacan hay un desbalance en esta dopamina. Entonces el cerebro de estos niños se setea en un nivel de dopamina muy alta, donde constantemente quiero estar sintiéndome así, no haciendo nada y sintiéndome así. Entonces después lo que vemos es niños desmotivados, que la vida les resulta aburrido, que no tienen ganas de ir a la clase porque la profesora es aburrida, que quiero ver una película en lugar de leer un libro, que quiero quedarme en la casa y hablar con 10 personas por WhatsApp o jugar videojuegos con otras personas en lugar de ir a interactuar con otras personas, porque la vida no me resulta tan gratificante con tan poco esfuerzo como las pantallas. Bueno, y todo esto que estás mencionando puede llegar a terminar en una confusión de trastornos, ¿verdad? Porque con todas estas características que puede llegar a presentar un niño que quizás está presentando una tecnoadicción, llega a consultorios de repente de psicólogos, de psiquiatras, y se pueden confundir algunos trastornos con estos síntomas que presenta un niño. Bueno, se confunden, pero también de una u otra forma pueden ir de la mano, pueden darse al mismo tiempo, ¿cierto? Un niño puede ser adicto a las pantallas y tener en ese momento un trastorno de ansiedad, o puede ser adicto a las pantallas y estar en ese momento presentando ideación suicida o autolesiones. O sea, no tiene que ser excluyente una de la otra, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos ya están demandando a específicamente Instagram y Facebook por la masiva eh, crisis que estamos viviendo de salud mental en los niños y adolescentes. Y entonces de pronto nos damos cuenta que en algunos países empiezan a llamarnos a alerta. Por ejemplo, en Suecia acaban de tirar abajo un plan digital de 60 millones de euros porque decidieron que van a volver a los libros de texto, porque nunca antes han tenido niños con tanta dificultad en poner su atención y en comprender la parte de comprensión de lectura. Entonces nos damos cuenta que algunos países ya están tomando algún liderazgo y nos estamos dando cuenta que las pantallas no ayudan en el neurodesarrollo, no solo de la salud mental, sino que también de las funciones que necesitan los niños para aprender, ¿verdad? Como atención, memoria, comprensión de lectura,
todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. Entonces, las pantallas no solo están afectando todo el desarrollo de estos cerebros, sino que ya también estamos viendo cómo se van decantando muchos diagnósticos, no solo el retraso del lenguaje, no solo dificultades en aprendizaje, sino que también ansiedad, depresión, suicidio o trastornos alimenticios, que lo estamos vinculando mucho con redes sociales, todo lo que es bulimia, anorexia o trastornos dismórficos corporales. Y como dice tu libro, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer los padres cuando nos damos cuenta que empiezan a acontecer algunos de estos síntomas, algunas de estas alarmas en cuanto a nuestros hijos? Yo creo que más que detectar alarmas, yo creo que tenemos que hacer un llamado a la acción. Un niño, según la Academia Americana de Pediatría, un niño antes de los 2 años no debería tener ningún tipo de exposición a ninguna pantalla. Después de los 2 años, de 2 a 6 años, lo que dicen es de 30 minutos a 1 hora contenido de calidad y supervisado. Supervisado significa que el adulto idealmente esté a la par supervisando lo que estén viendo. No es que se lo demos el dispositivo como una niñera o como una forma de calmar una emoción, del aburrimiento, la tristeza, ¿verdad? O el berrinche o esa irritabilidad. Y entonces, si tomamos estos lineamientos de la Academia Americana de Pediatría, ya podemos hacer un cambio. Yo personalmente, según la clínica, la experiencia que he tenido, pero además la investigación de los últimos 5 años, soy mucho más tajante. Yo creo que antes de los 6 años, los niños no deberían de estar expuestos a ningún tipo de pantallas, ni en las casas ni en los centros educativos. Cada vez la investigación es más fuerte y cada vez los números son más alarmantes y no podemos permitir que nuestros hijos sean parte de esos números.